Y yo voy a dejar con ustedes al director médico, que es la doctora Gabriela Moreno, para que presente a quien va a seguir exponiendo en este simposio. Les recuerdo, sí, que cuando terminemos el simposio y vuelvan a entrar en la tarde, avisen para registrar su asistencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en este simposio. Yo tengo el agrado de presentarles al doctor Guillermo Galán, por todos nosotros conocidos. Él es investigador principal del Centro de Capacitación e Investigaciones Clínicas, es profesor asistente de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Chile y hoy nos presentará el tema Estudio PROE 2, rompiendo paradigmas en la seguridad anticonceptiva. Lo importante de este estudio es que es el estudio más grande realizado en seguridad anticonceptiva y la característica que tiene que fue un estudio de efectividad, o sea, realizado en vida real, que incluyó a 145.000 mujeres. Doctor Galán, muchas gracias por estar con nosotros. El auditorio es todo suyo. Adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la asistencia. Hoy día, como dijo la doctora Moreno, voy a hablar de anticoncepción. Todos me conocen, o muchos me conocen, y yo hace muchos años que solo hablo de anticoncepción. Y hoy día, bueno, mi conflicto de intereses, yo recibo remuneraciones por esta charla, y de acuerdo al título, yo voy a hablar sobre seguridad anticonceptiva y para eso voy a hablar de un anticonceptivo que ya es conocido por todos ustedes y de un trabajo que fue publicado hace poco más de un año a propósito de seguridad anticonceptiva con ese anticonceptivo. Ahora, cuando uno habla de seguridad en anticoncepción, uno tiene una doble visión, porque uno puede referirse a seguridad en cuanto a eficacia anticonceptiva. Un método anticonceptivo, muchas personas dicen, es seguro como anticonceptivo, pero a la seguridad que yo me voy a referir hoy día, aparte de eso también, me voy a referir a la seguridad en cuanto a la seguridad frente a la disminución de riesgos o efectos adversos con el uso del método anticonceptivo, que todos sabemos que tienen y que están bien considerados, bien evaluados y bien reconocidos. Mi agenda para conversar de este tema: en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción del uso de estrógeno en la anticoncepción. Posteriormente voy a dar una imagen pequeña de un producto conocido que es el acetato nomegestrol con 17 beta-estradiol, y en relación a ello hacer alguna análisis sobre la seguridad de este producto y específicamente en cuanto a su relación con la seguridad del efecto tromboembólico en los parámetros de coagulación. Y con esto, como introducción, no tan corta, pero como una introducción al estudio que se ha llamado estudio PAS-PRO2, que voy a analizar con ustedes. En primer lugar, hacer un recuerdo breve que por todos conocido, la enfermedad tromboembólica es un acontecimiento adverso que es poco común, a pesar de que se habla mucho de él, pero que es grave o potencialmente puede ser grave y que se ha asociado al uso de anticonceptivos orales combinados. Sabemos que todos tenemos el riesgo de tener un proceso tromboembólico en nuestra vida, pero la posibilidad de tenerlo es bastante baja. Se calcula que en mujeres, por cada 10.000 mujeres, los eventos tromboembólicos en la vida diaria debieran estar entre 1 y 5 eventos tromboembólicos por 100.000 mujeres por un año. En las usuarias de anticonceptivos orales combinados en globo, con todos los anticonceptivos orales combinados, este riesgo aumenta al doble, aumenta de entre 3 a 9 casos por año por 10.000 mujeres, y aumenta mucho más en una situación que es la que estamos previniendo con el uso de los métodos anticonceptivos, como es el embarazo. En el embarazo se vuelve a duplicar o triplicar este porcentaje para llegar a su máximo riesgo en la mujer que enfrenta el fenómeno de parto y el posparto en las primeras 3 semanas, donde el riesgo es bastante alto. Hay un estudio Cochrane del año 2013
que fue publicado el año 2014, y ellos evaluaron el riesgo en 3,5 veces, como un riesgo 3,5 veces mayor en la usuaria de los métodos anticonceptivos combinados en comparación con las no usuarias. Hay que reconocer que el fenómeno tromboembólico es un fenómeno multicausal. En el diario vivir hay otras razones que tienen que ver con las características de vida, la manera de vivir la vida. Sabemos que al paso de la edad aumenta el riesgo de fenómeno tromboembólico, aumenta con el hábito de fumar tabaco, aumenta con el peso, con la obesidad, en fin, hay una serie de otras situaciones que hacen que el riesgo tromboembólico sea multifactorial también. Y esto lo reconoció hace ya algunos años Lidegaard, que es un investigador danés, que hace poco más de 10 años nos presentó lo que ocurría en una inmensa población danesa de casi 10 millones de mujeres. Él usó las bases de datos de la población danesa y él concluyó más o menos lo mismo que estoy hablando yo, que cuando no hay un anticonceptivo de por medio, el riesgo es cercano a 4 en la población danesa que él estudió. Hay que decir que estos son estudios retrospectivos porque se fueron hechos en las bases de datos con todas las limitaciones que puede tener un estudio retrospectivo, a pesar de la calidad, de alta calidad de investigador de Lidegaard. Y él nos mostró algo que también nosotros sabíamos desde hace algún tiempo y que es el mayor riesgo de fenómeno tromboembólico en los anticonceptivos hormonales combinados y combinados que utilizan etilenilestradiol. Ustedes saben que paradigmáticamente el estrógeno utilizado hasta ayer, digamos, es y sigue siendo etilenilestradiol. La mayoría de los compuestos anticonceptivos utilizan etilenilestradiol. Y él mostró que a mayores dosis de etilenilestradiol, mayor es el riesgo de fenómeno tromboembólico. Pero también mostró que dependiendo la progestina con que se utilice el etilenilestradiol, también había algunas progestinas que tenían mayor riesgo que otras progestinas utilizando etilenilestradiol. Y finalmente demuestra que es esta combinación de etilenilestradiol con la progestina el productor del riesgo y el uso de las progestinas solas no implica un mayor riesgo de fenómeno tromboembólico. Más aún, mostró que las usuarias de anticonceptivos libres de estrógeno tendrían un menor riesgo de fenómeno tromboembólico que la población general, cifra que no voy a analizar o dato que no voy a analizar porque no es tan fácil entenderlo. Y recordar que no hay que olvidar siempre que uno habla de anticoncepción y riesgo tromboembólico, es que nosotros estamos previniendo el embarazo, parto y puerperio, que es la situación de más riesgo de tromboembolismo. Esto se reconoció desde que se inventó la píldora se inventó, la FDA la aprobó en Estados Unidos en el año 1960, así que tenemos 63 años de experiencia de píldora anticonceptiva y se ha conocido muchísimo, hay mucha evidencia, y esta evidencia que nos mostró que el uso de etilenilestradiol en combinación con las distintas progestinas hace que haya un mayor riesgo de fenómeno tromboembólico, hizo que los investigadores en la industria farmacéutica fuera disminuyendo las dosis de etilenilestradiol en la medida en que aparecían progestinas más selectivas que pudieran permitir la disminución del etilenilestradiol para mantener un endometrio sin que se descame, que es la causa más frecuente de abandono con el sangrado irregular o intermitente que ocurriría al bajar las dosis de etilenilestradiol, recordando que el etilenilestradiol, su función principal en la combinación anticonceptiva es mantener el endometrio libre de descamación y libre de sangrado irregular. Y llegar así hasta las dosis más bajas que podemos tener con etilenilestradiol combinado, que son 15 microgramos. Las experiencias con dosis más bajas en combinado no funcionaron muy bien. Hubo alguna tentativa de usar dosis más bajas con algún combinado con 10 microgramos que no llevó a puerto. Así que las dosis más bajas las tenemos con 15 microgramos y después pasamos a los anticonceptivos libres de estrógeno, de tal manera de buscar un equilibrio, buscar una combinación perfecta para encontrar el anticonceptivo hormonal combinado ideal, que todavía no existe. Ahora, para ello tenemos que pesar los dos elementos que conforman un anticonceptivo oral combinado, como es la progestina.
buscando progestinas que sean potentes, progestinas que sean seguras, en la dosis óptima que se necesita, porque recuerden ustedes que cuando hablamos de progestina y hablamos del mecanismo de acción de la progestina, ese mecanismo de acción va a depender y va a variar de la dosis en que usemos la progestina, si esta progestina es capaz de frenar al eje o no, de tal manera de mejorar su eficacia anticonceptiva, o sea, buscar la inhibición ovulatoria con la dosis en que estamos usando las distintas progestinas y con eso conseguir mayor eficacia anticonceptiva. Y por otro lado, mantener un buen control de endometrio, evitando que aparezcan sangrados irregulares, que como les decía, es la gran causa de abandono o de pérdida de seguimiento de un método anticonceptivo hormonal combinado. Y además buscar o disminuir el efecto androgénico que era característico de las primeras progestinas. Recuerden ustedes que las primeras progestinas nacieron derivadas de la 19-nortestosterona. A pesar de que se modificó la estructura química para transformarlas en una progestina, entendiendo como progestina un esteroide sintético que estimule receptores de progesterona, ¿cierto? Entonces, estas primeras progestinas nacieron de una modificación de la 19-nortestosterona para disminuir el efecto androgénico y transformarla en una progestina. Pero queda un residuo androgénico que muchas veces en mujeres que tienen más receptores androgénicos le producen efectos adversos que la obligan a buscar otro anticonceptivo. Y junto con ello, el etinidiestradiol, que paradigmáticamente, como decía, nos ha acompañado toda la vida de estos 60 años de anticoncepción hormonal combinada, ya era el momento de cambiarlo, por esto que ya nos estaba mostrando el Lidegar, la combinación del etinidiestradiol con la progestina, las distintas progestinas producían el aumento del fenómeno tromboembólico, y buscar el uso de estrógenos naturales, que costó mucho encontrar la manera de administrarlo. Voy a mostrarles, ya deben haberlo visto en la primera conferencia de Patricio, que la biodisponibilidad de estos estrógenos naturales es mucho menor que el del etinidiestradiol, que mantiene un efecto más prolongado y tiene una carga metabólica mayor. Entonces había que buscar una manera de entregar un anticonceptivo combinado con un estrógeno natural que ayudara a inhibir el crecimiento folicular para facilitar entonces la acción inhibidora de la progestina, consiguiendo o con dosis o concentraciones fisiológicas de estradiol, y además tratar de encontrar una manera de entregar una menor carga estrogénica, con un efecto estrogénico menor que no nos comprometiera los sistemas de coagulación que tienen que ver con el fenómeno tromboembólico. Y así tenemos que comparar, una pequeña comparación entre el etinidiestradiol original, que tenía un metabolismo lento, con un gran impacto sobre el hígado por su alta biodisponibilidad, y esto conseguía una alta estrogenicidad que hacía que el hígado produjera sustancias que pudieran interferir o alterar el sistema de la coagulación. En comparación con el estradiol natural, 17-beta-estradiol, que tiene un metabolismo hepático más rápido, más corto porque tiene una disponibilidad menor y consigue una baja estrogenicidad por una menor o con una menor síntesis proteica. Entonces el etinidiestradiol induce una activación hepática mayor, con una mayor producción de progestinas, algunas de ellas relacionadas con el sistema de coagulación, y me voy a referir a algunas de ellas, especialmente la globulina transportadora de hormonas sexuales, que creo que se ha hablado mucho de la SHBG durante un tiempo y tenemos que ponerlo en su real mérito. Y en comparación con el estradiol, que tiene un metabolismo que es más rápido, que tiene una alta afinidad y se une en forma fuerte y abundante a las proteínas, y eso hace que tenga una biodisponibilidad bastante baja, de un 5%. El estradiol se metaboliza rápidamente a estrona, y de estrona se metaboliza a sulfato de estrona, que es una forma inactiva y que se transforma en un reservorio tanto de estradiol como de estrona. Entonces, a continuación de ello es donde hace ya algunos años se inventó un nuevo anticonceptivo en esos años, que vuelve a aparecer ahora y vuelve a haber un relanzamiento en este minuto, que es el acetato de nomegestrol, NOMAC, con estradiol, con 17-beta-estradiol,
con el bioidéntico 17-beta-estradiol. No es una prodroga, sino que actúa como tal. El anticonceptivo que tiene acetato nomegestrol y estradiol está disponible en tabletas de 2,5 miligramos de acetato de nomegestrol con 1,5 miligramos de estradiol. Le llamo la atención por la dosis de estradiol, porque nosotros normalmente cuando usamos estradiol tenemos dosis de 1 o de 2 miligramos y eventualmente no es malo tener una dosis intermedia como es esta que se nos presenta con la combinación de Nomac-estradiol. Y está presentada en un régimen de 28 píldoras para ser usadas en forma diaria, con un esquema de 24-4, es decir, 24 días con el preparado hormonal combinado, seguido de 4 días de placebo, o sea, un periodo libre de hormonas, de tal manera de permitir el sangrado por privación hormonal. Así que las ventajas de este acetato de nomegestrol, que es un derivado de la 17-hidroxiprogesterona, y como tal tiene una falta de actividad en una serie de otros receptores que son estimulados o inhibidos por las otras progestinas, sobre todo por las más androgénicas, no tiene actividad glucocorticoide, no tiene actividad mineralocorticoide, ni estrogénica ni androgénica. Es una progestina bastante neutra, bastante similar a la progestina natural. Y la ventaja del estradiol ya la hemos escuchado muchas veces, con menos efectos adversos, algunos reales, algunos teóricos, con una muy buena un muy buen perfil sobre el metabolismo de hidrato de carbono, con un menor riesgo de fenómeno tromboembólico, como voy a tratar de demostrarles, con menos interacción medicamentosa, probablemente por una menor utilización del sistema del citocromo P450 en el hígado, y con una muy buena estabilidad endometrial que impide que aparezcan sangrados transhormonales. Para poder evaluar el efecto tromboembólico de cualquiera de los nuevos preparados, de los preparados anticonceptivos que queramos hacer nosotros una evaluación, y para poder evaluar la seguridad anticonceptiva, y reconociendo que el riesgo del fenómeno tromboembólico se ha asociado, además del etinidiestradiol, con los distintos tipos de progestinas, se ha asociado con las progestinas más antiandrogénicas porque tendrían un efecto más estrogénico, y esto hace que se designó al levonorgestrel en combinación con estrógeno con la combinación con menor riesgo de fenómeno tromboembólico, y por eso se usó como referencia de comparación para eventos tromboembólicos de los distintos anticonceptivos que estamos analizando. Y y sabiendo eso, por otro lado tenemos que tener algunos parámetros de evaluación del por qué el riesgo de fenómeno tromboembólico con las distintas combinaciones anticonceptivas. Los mecanismos del proceso trombótico y la alteración del proceso trombótico con los anticonceptivos no está absolutamente definido por todas las otras interacciones que puede haber en las modificaciones del sistema de la hemostasia, pero sí tenemos que tener claro que para mantener la hemostasia tenemos que tener un equilibrio entre dos factores, entre los factores de coagulación y los factores de fibrinolisis. Y en cada uno de estos factores volvemos a tener que tener un equilibrio. En los factores de coagulación tenemos que tener un equilibrio entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes, y lo mismo en los factores de fibrinolisis, en los factores fibrinolíticos y los antifibrinolíticos. Y para eso se han designado una serie de marcadores, que nos permiten evaluar qué pasa con estos factores que estoy hablando, y se analizó lo que ocurre con esta combinación de nomegestrol, acetato nomegestrol y estradiol, con el gold estándar de comparación, que es levonorgestrel, etinidiestradiol, y se usó para estas comparaciones, que fueron publicadas ya hace más de 10 años, se usó una combinación de levonorgestrel con la dosis más baja que existe con etinidiestradiol. Levonorgestrel 100 microgramos con 20 microgramos de etinidiestradiol, y en algunos de los factores de coagulación evaluados, que voy a mencionar unos pocos solamente, aparecen los factores procoagulantes, y nosotros vemos cómo en la parte anaranjada corresponde al cambio que se produce a los 6 meses de uso
de estos factores usando levonorgestrel, etileno y estradiol en comparación con las columna azul, que es lo equivalente a NOMAC estradiol. Y nosotros vemos que factor procoagulante, factor 1 y 2, los fragmentos 1 y 2 de protrombina, hay un aumento a los 6 meses en relación a una disminución de este factor procoagulante con acetato nomegestrol. El otro factor coagulante que tiene real importancia en los fenómenos de coagulación es la resistencia a la proteína C activada. Yo voy a explicar un poco en qué consiste eso, en que también hay un perfil más procoagulante de la combinación de levonorgestrel en relación a la combinación con acetato nomegestrol. Y si tenemos los parámetros subrogados que corresponden a los factores anticoagulantes, la antitrombina, nosotros tenemos una pequeña elevación muy discreta, hay una muy baja modificación con acetato nomegestrol, pero disminuye muy fuertemente con levonorgestrel. Factor anticoagulante está disminuido, o sea, hay un fenómeno de procoagulatorio. Y en cuanto a la fibrinolisis, el dímero D, que es el factor marcador de fibrinolisis, está disminuido en el acetato nomegestrol en comparación con levonorgestrel. Aquí aparece otra proteína que quiero comentar, que es la globulina transportadora de hormona sexual, que se ha transformado o se ha buscado su presencia, su característica como un marcador subrogado de fenómeno de coagulación. La globulina transportadora de hormonas sexuales se produce en el hígado y es la responsable de transportar estrógenos y de transportar testosterona. Sabemos también que los estrógenos inducen en el metabolismo hepático la producción de globulina transportadora de hormonas sexuales, o sea, los estrógenos elevan el nivel circulante de la globulina transportadora. Y este grado de estimulación, de aumento de la globulina transportadora, está directamente relacionado con la dosis de etileno-estradiol, es decir, a mayor dosis de etileno-estradiol, mayor cantidad de globulina transportadora, y por otro lado, también está relacionado con el tipo de estrógeno. Mientras más potente el estrógeno, mayor es el estímulo metabólico sobre el hígado. Y así nosotros sabemos que el etileno-estradiol es un gran inductor de la SHBG, de la globulina transportadora. El estradiol natural es mucho menos potente en ese sentido. Y por otro lado, sabemos que hay algunas progestinas que inducen la disminución, que ocupan en su metabolismo la globulina transportadora de hormonas sexuales, disminuyéndola, y que son las progestinas androgénicas. Por lo tanto, al disminuir la globulina transportadora de hormonas sexuales, dejan testosterona libre que estimule los receptores de testosterona y de ahí su efecto androgénico de esta testosterona. Y por otro lado, las progestinas que son antiandrogénicas no compiten con la globulina transportadora, dejando libre mayor cantidad de globulina transportadora que atrape testosterona libre y por lo tanto disminuye el efecto androgénico y por eso son antiandrogénicos. Pero resulta que se ha descubierto que a mayor estrogenicidad hay un mayor riesgo de fenómeno tromboembólico, y al analizar qué pasa con la globulina transportadora y el fenómeno de la coagulación, nosotros sabemos que hay una relación entre la globulina transportadora de hormonas sexuales y la proteína C reactivada, la proteína C activada. A mayor cantidad de globulina transportadora de hormonas sexuales, mayor es la resistencia a la proteína C activada. ¿Y esto qué significa? Esto significa que si nosotros vamos a la cascada de la coagulación, a la cascada intrínseca de la coagulación, la proteína C se activa con la presencia de una proteína S. Se une a la proteína S y así se activa la proteína C, y al activarse la proteína C se inhibe la acción del factor 8 y del factor quinto, y al inhibirse el factor 8 y factor quinto disminuye la producción de protrombina y de trombina. Entonces, cuando hay una resistencia a la proteína C a esta activación, no se activa la proteína C, no se inhiben los factores 8 y 5 y por lo tanto la cascada de la coagulación se desvía hacia la producción de trombina o de protrombina y de trombina. O sea,
aumentando el riesgo de tromboembolismo. De tal manera de que por esta razón los niveles de globulina transportadora de hormonas sexuales se han definido como un marcador del fenómeno trombótico. Y esto tiene que ver entonces con el estrógeno usado, la dosis del estrógeno y el tipo de progestina usado. Y si nosotros analizamos qué pasa con las distintas combinaciones de progestina con distintos estrógenos, está destacado ahí la columna pequeña, la primera, ese es acetato de nomegestrol, NOMAC con etinidestradiol en comparación con todas las otras combinaciones de progestinas con etinidestradiol, donde se muestra entonces la menor cantidad de globulina transportadora de hormonas sexuales, lo cual le conferiría a esta combinación un menor riesgo de fenómeno tromboembólico. La combinación de NOMAC-estradiol presenta el menor cambio de niveles de globulina transportadora en comparación con los otros anticonceptivos orales combinados. Y esto nos lleva al trabajo famoso que hablamos desde el comienzo, que es el trabajo PRO-E2, que fue publicado en la revista de la Sociedad de Anticoncepción, la revista de la Sociedad Europea de Anticoncepción, fue publicado en septiembre hace un año y medio atrás, y es un trabajo PAS. ¿Qué significa un trabajo PAS? Es un trabajo post-autorización, o sea, es un trabajo después de la fase 4, es un trabajo sobre seguridad. Y este fue un estudio prospectivo, observacional de cohorte, para evaluar la seguridad de la combinación acetato nomegestrol estradiol, que fue hecha con Soeli, que es la marca comercial con que se hizo, en el régimen monofásico 24/4 que ya les mencioné. Ahora, un estudio de este tipo, un estudio PAS, está definido como un estudio diseñado para medir el perfil de seguridad de un medicamento y medir también la eficacia con respecto a la gestión de riesgos. Y este fue un estudio que se hizo a petición de la EMA, de la Agencia Europea de Medicamentos, de Control de Medicamentos. Y la razón por la cual se hizo un estudio PAS con anticonceptivos tiene algunas cosas que comentar. El año 2013, la EMA, la Asociación Europea de Control de Medicamentos, recibiendo una recomendación del Comité de Farmacovigilancia, decidió informar a las usuarias o futuras usuarias de métodos anticonceptivos de las características de los métodos anticonceptivos, los eventuales riesgos, para que tomaran las decisiones informadas junto con el profesional que estuviera asesorándola. Y 3 años después, el año 2016, se hizo un primer estudio PAS con Claira, que es la combinación de valerato de estradiol con Dienogest en un grupo grande, en una población de 50.000 mujeres, donde demostró que en comparación con levonorgestrel y etinidestradiol, y donde se demostró que no había una mayor riesgo que con el uso del levonorgestrel, que como ya les mencioné es el gold estándar de comparación. Y se pidió entonces que se hiciera un estudio PAS con acetato nomegestrol estradiol, y el Comité de Estudio de Seguridad de los Productos que se usan en seres humanos hizo una serie de recomendaciones para poner un marco en este estudio. Lo primero, que fuera una fase de seguimiento de no menos de 12 meses. Realmente se hizo durante 5 años, lo cual le confiere una potencia importante a este estudio. Después se pidió que compararan Soeli con el estándar de referencia, lo cual se hizo haciendo el trabajo comparativo con levonorgestrel, y en un adecuado tamaño muestral, para lo cual se definió que una población de alrededor de 150.000 mujeres. Y se hizo un diseño de no inferioridad. Y se hizo este diseño de no inferioridad pensando en buscar o poder excluir un riesgo mayor de 1,5 veces si fuera igual el riesgo del anticonceptivo con levonorgestrel que con acetato nomegestrol, y se decidió, por lo tanto, hacer este estudio de no inferioridad con un margen de 1,5. El tamaño de muestra se basó en calcular la incidencia de fenómeno tromboembólico
en base a una suposición de 10 fenómenos tromboembólicos por cada 10.000 mujeres por año, y finalmente se decidió esperar un total de 150 casos de fenómeno tromboembólico en los 10.000 mujeres, y eso hace que la muestra se considerara en 150.000 mujeres. El estudio se inició con un diseño de cohorte multinacional, con un tamaño amplio de 150.000 mujeres, se consiguieron 101.000 mujeres randomizadas. Se hizo en 12 países, de los cuales se incluyeron algunos países en Latinoamérica. Tengo entendido que Colombia fue el único que finalmente participó. En México hubo un problema de tipo metodológico con los documentos de ¿cómo se llama?, de la firma inicial, que parece que no se guardaron oportunamente, y ahí se perdieron alrededor de un grupo grande de personas, pero en todo caso se logró hacer una muestra real sobre la que se trabajó de 101.500 mujeres, y ahí se dividió el grupo entre las iniciadoras de anticonceptivos y las cambiadoras, y cuando cambiaban del mismo anticonceptivo u otra formulación, cuando cambiaban se pedía un periodo de washout de libre de hormona de 2 meses. La EMA pidió como variable primaria de la evaluación del estudio la aparición de fenómeno tromboembólico, y como variable secundaria la aparición de fenómeno arterial tromboembólico, que es mucho menos frecuente pero es más grave, así que por eso la pidió como una variable secundaria, y otras variables como trastornos depresivos, cambio de peso, acné y efectos adversos graves, y la tasa de embarazo. Este es el diseño del estudio. El estudio en realidad se inició el año 2014, después de la aprobación de los comités de éticas correspondientes. Hubo un periodo de reclutamiento de 5 años y un estudio de seguimiento, por lo tanto, de 5 años, con un informe final evacuado en abril del año 21, y por eso septiembre del año 21 es el estudio que presenta a la Sociedad Europea de Anticoncepción. Con respecto a la variable principal, que es el fenómeno tromboembólico, en realidad los resultados fueron comparables en el grupo que es el primer número que aparece, de acetato nomegestrol estradiol, que tuvo 9 casos, lo cual dio una cifra estimada de 2 fenómenos tromboembólicos por 10.000 mujeres por año, en comparación con levonorgestrel, que tuvo 15 casos y dio un cálculo de 3 fenómenos tromboembólicos por 10.000. Pero esta diferencia de 2 a 3 marca que con acetato nomegestrol se presenta una reducción del riesgo relativo de 41%. Así que a pesar de que son comparables, hay una disminución del riesgo relativo de fenómeno tromboembólico. Por otro lado, si analizamos las variables secundarias, en las variables secundarias el fenómeno tromboembólico arterial está dentro de los similar las cifras a los otros anticonceptivos utilizados, incluido el levonorgestrel como patrón estándar. Y hay una cosa interesante sobre otras variables, como por ejemplo la evaluación del peso. Esto es cambio porcentual de peso en el curso del tiempo, a los 6 meses, 12 meses y 24 meses. Y resulta que ustedes ven que con cualquiera de los dos preparados hay una elevación del peso, hay un cambio de peso positivo. Esto es así donde uno lo analice. El cambio de peso existe en todos los seres humanos. Hay que recordar que hay un estudio del año 2011 presentado en una población cautiva en Gotemburgo, donde hicieron un seguimiento en distintos grupos de mujeres que lo siguieron durante 5 años por un periodo largo, y encontraron que el aumento de peso era prácticamente igual y el aumento de índice de masa corporal prácticamente igual en usuarias de anticonceptivos orales combinados y en no usuarias también. Y la conclusión de ello fue que el único predictor de alza de peso no era el uso de anticonceptivos, era el paso de los años, era el aumento de la edad. Se calcula que el aumento es de 0,45 kilos por año, independiente del uso de método anticonceptivo. Así que por eso esa alza de peso que se ve con los dos preparados, que es igual para los dos. El acné, no hubo una pequeña mejoría de acné. Piensen ustedes que están comparando
con levonorgestrel. El levonorgestrel es androgénico, o sea, no es un muy buen tratamiento del acné. De hecho, no es tratamiento del acné. Pero por su mecanismo de acción hay una mejoría del acné que es mucho menor que con otras progestinas. Y con acetato de normegestrol, el acetato de normegestrol tiene una pequeña mejoría con respecto a las características de acné en comparación con el comparador de levonorgestrel. Y con respecto a la eficacia hay una cosa bastante interesante porque la tasa del índice de Pearl, embarazo por 100 mujeres por año, hay una diferencia con el levonorgestrel que es estadísticamente significativa, que esto está mostrado porque no están traslapadas los dos, el índice, la diferencia estadística de los dos. Hay una tasa de un índice de Pearl de 0,15, que es muy baja con acetato de normegestrol y estradiol, en comparación con 0,41 en el grupo de levonorgestrel. Y esta diferencia ocurre independiente de la edad en que se analice. Hay también que recordar, bueno, hay que decirlo, este es un estudio que se hizo en mujeres en edad fértil hasta los 50 años. Entonces, pensando en que la mujer tiene una menor fecundidad a medida que se acerca al final de la vida reproductiva, se evaluó qué pasaba con la tasa de eficacia menos de 35 años y más de 35 años y se encontró que había igual una muy buena eficacia anticonceptiva que era estadísticamente significativa menor con NOMAC que con levonorgestrel en la combinación que estamos analizando. Y probablemente la explicación más razonable de esto son dos. Una de ellas, que estamos utilizando un preparado con un régimen 24/4, lo cual los 4 días libres de hormona permiten asegurar o por lo menos disminuir el riesgo de un inicio de un crecimiento folicular precoz en comparación con los 7 días de libres de hormona en el preparado con levonorgestrel, etenina y estradiol. Y por otro lado, que tal vez sea más interesante aún, que es la vida media. La vida media con acetato de normegestrol, que es la última columna, es la vida media más larga que tenemos en las progestinas que usamos como método anticonceptivo. Con levonorgestrel está destacado, la vida media con levonorgestrel es 24, tiene una vida media más corta y eso probablemente también podría haber influido en esta alta tasa de eficacia anticonceptiva. Así que en conclusión, este es un estudio diseñado en una población muy grande, probablemente este es el estudio en una población más grande con un método anticonceptivo determinado, 101.500 mujeres. Los participantes del estudio fueron reclutados por profesionales de la salud que se dedicaban a anticoncepción. Todas las nuevas usuarias podían participar en el estudio porque no estuvo limitada por criterios de inclusión o exclusión, salvo los criterios médicos de elegibilidad que pudieran permitir que la mujer usara un método anticonceptivo y por lo tanto este es un estudio en población real que puede ser generalizado en la práctica clínica. Se concluye que no aumentó el riesgo de fenómeno tromboembólico ni en las extremidades inferiores ni el embolismo pulmonar. Se cumplió con el requisito de no inferioridad y el NOMAC no está asociado con mayor riesgo en comparación con otros anticonceptivos, eso significa no inferioridad. No hubo más presencia o más evidencia de síndromes de efectos adversos, no hubo trastornos depresivos importantes, el cambio de peso fue menor y el cambio en acné fue en todo comparable al cambio que se produce con levonorgestrel. Y las tasas de embarazo finalmente fueron estadísticamente inferiores al método de combinación con levonorgestrel. Bueno, les agradezco la presencia, audiencia, paciencia.